cierra los ojos y solo siente. Imagina por un instante que vas caminando por un campo silencioso donde el tiempo parece haberse olvidado de pasar. El viento sopla suave y cada soplo lleva consigo una pregunta que resuena profundamente dentro de tu pecho. Y sí, todo eso que has estado intentando hacer, todo eso por lo que tanto te esfuerzas, en realidad te está alejando justo de aquello que más deseas. Tal vez estés viviendo exactamente este momento. La mente acelerada, el corazón inquieto, el cuerpo tenso, como si cargara sobre los hombros un peso invisible, el peso de intentar controlar, de intentar resolver, de intentar una y otra vez hacer, con la esperanza de que así el universo por fin se mueva a tu favor. Pero, ¿y si te dijera que esta es la mayor ilusión de nuestro tiempo? La ilusión de que más esfuerzo genera más resultado. La falsa creencia de que si te esfuerzas lo suficiente, si haces más, si intentas más, entonces todo, por fin, se alineará. Lo sé, puede sonar desconcertante después de todo. Desde que llegamos a este mundo, nos enseñaron que solo consigue quien lucha, que solo recibe. Quien corre detrás, que solo gana. Quien nunca se detiene. Y esa programación no está solo en tu mente, está en tu cuerpo, está en tus genes, está en las conexiones invisibles que tu cerebro aprendió a construir desde el momento en que naciste. Bruce Lipton, biólogo celular y una de las mayores referencias en epigenética, nos revela una verdad que la ciencia convencional ignoró por muchísimo tiempo. En el campo energético que emites es mucho más determinante en la creación de tu realidad que cualquier acción física aislada. ¿Y qué significa eso? Significa que no son tus manos las que moldean tu vida. Es el campo invisible que tu cuerpo emanan, es la vibración que tu corazón irradia, es la frecuencia que tu mente sostiene en silencio mientras respiras, mientras sientes, mientras simplemente existes. Por eso, tantas veces te sientes agotado, exhausto, haciendo de todo, y aún así parece que nada, absolutamente nada, se mueve, porque lo que mueve al universo no es el hacer desenfrenado, es el estado interno que cultivas mientras vives. La propia epigenética, esa ciencia que estudia cómo el ambiente moldea nuestros genes, nos entrega una llave espiritual de transformación. No somos víctimas de nuestros genes, somos la expresión viva de nuestros programas emocionales inconscientes, y es justo aquí donde todo empieza a tener sentido. Neville Goddard, maestro de la manifestación a través de la imaginación, ya lo decía, el verdadero creador no persigue, simplemente asume dentro de sí. Observa cuando entras en ese ciclo de hacer desde la ansiedad de quarter controller, de correr detrás. En realidad no estás manifestando, estás vibrando en la ausencia. Le estás diciendo al campo, sin darte cuenta, que no crees que ya es tuyo, que no crees que ya te has convertido en eso que deseas. Y ahora, permíteme preguntarte con toda la delicadeza del mundo, ¿qué pasaría si después de tomar una decisión energética real simplemente ya no necesitaras intervenir, ya no necesitaras controlar, y aún así absolutamente todo empezara a alinearse a tu favor? Siente esta pregunta, respira con ella, permite que te atraviese, porque tal vez, solo tal vez, esta sea exactamente la puerta que tu alma llevaba tanto tiempo explorando. Cruza. Existe un tipo de sufrimiento silencioso que la mayoría de las personas ni siquiera se da cuenta que cargan, es ese que nace del exceso de esfuerzo, del agotamiento mental que surge de intentar, de correr, de buscar una y otra vez respuestas, soluciones, resultados. Es como si el cuerpo viviera en un estado constante de tensión y la mente fuera una máquina que nunca se apaga. Pero lo que pocos saben es que este estado no es solo psicológico, es biológico. Bruce Lipton lo explica desde la biología celular con una precisión absoluta. En cada vez que nuestro sistema percibe una amenaza, sea una amenaza real, o sea, esa ansiedad que sentimos por un futuro incierto, el cuerpo activa
lo que se conoce como modo supervivencia en ese modo, absolutamente todo cambia. El cerebro dispara cascadas de hormonas como el cortisol y la adrenalina. ¿Y sabes qué provoca eso? Cierra las puertas de la creatividad, desconecta tu acceso a la intuición. Y lo más grave, te desconecta del campo cuántico, de las infinitas posibilidades. Tal vez ya lo has sentido en ese deseo, casi desesperado, de que las cosas cambien, mezclado con una ansiedad que asfixia y al mismo tiempo la extraña sensación de que cuanto más lo intentas, más todo parece bloquearse, más distante, más imposible, más inalcanzable. Y no es coincidencia, es física, es biología, es vibración dentro de ti. Hay una disonancia oculta sucediendo en este preciso instante, porque mientras tu boca afirma quiero, tu cuerpo está vibrando no tengo, mientras tu mente repite lo deseo. Tu frecuencia bioenergética está emitiendo me falta, y el universo no responde a lo que quieres, no responde a lo que deseas. El universo responde con absoluta precisión a lo que tú vibras ser, aquí y ahora en este. Es el error invisible, y es más común, más profundo y más peligroso de lo que la mayoría imagina, porque no ocurre en el plano racional, ocurre en el plano vibracional. Puedes repetir afirmaciones 1000 veces, puedes escribir tus intenciones, puedes visualizar, hacer rituales, meditar, pero sí, en lo más profundo, tu cuerpo está intoxicado con las hormonas del miedo, de la ansiedad, de la tensión. Entonces, tu vibración simplemente no corresponde a la realidad que quieres crear. Bruce Lipton es claro. Cuando tu sistema nervioso está en modo lucha o huida, no estás en modo creación, estás en modo protección. Y el modo protección apaga tu capacidad de crecer, de expandirte y de acceder al campo cuántico. Obsérvalo bien, no es que tu deseo no sea posible, no es que el universo te esté negando nada, es que la vibración que sostienes mientras deseas, sin darte cuenta, está bloqueando la misma manifestación que tanto anhelas. Tal vez, por primera vez, empieces a comprender por qué tantas veces parece que la vida simplemente no se mueve, aunque lo des todo, porque el problema nunca estuvo en la cantidad de cosas que haces. En el problema está en la calidad vibracional que sostienes mientras actúas, mientras esperas, mientras vives. Existe un instante casi imperceptible en el que todo dentro de ti cambian, y ese instante no sucede cuando haces más, no sucede cuando corres más, ni cuando fuerzas, insistes o empujas la vida. En ese instante mágico sucede exactamente cuando suelta. No es rendirse, no es conformarse, no es cruzarse de brazos frente a la vida. Soltar es un movimiento interno de realineación vibracional. Es cuando conscientemente sales del modo supervivencia y accedes a un estado de profunda presencia, donde la biología de tu cuerpo y el campo cuántico que te rodea finalmente entran en sintonía. Bruce Lipton lo explica con precisión científica. En cuando te relajas, tu cerebro empieza a operar en ondas alfa, theta. ¿Y sabes qué significa eso? Significa que activas los estados más profundos de neuroplasticidad, de creatividad, de connection con el campo invisible, donde todas, absolutamente todas las posibilidades existen. En ese estado sucede algo extraordinario en tu sistema nervioso, que antes estaba hiperactivado. Comienza a desacelerarse. El cortisol disminuye, la adrenalina se apaga, y en su lugar surge la coherencia, una armonía perfecta entre lo que piensas, lo que sientes y lo que vibras. Y aquí vive el gran paradoja cuántica que tantas personas no logran comprender, porque a nivel del campo, mientras más fuerzas, mientras más buscas, mientras más aprietas, más el propio campo percibe que estás vibrando en carencia. Es como intentar sosinar agua con las manos apretadas. Mientras más aprietas, más se escapa entre tus dedos. Pero cuando te relajas, cuando abres las manos, el agua simplemente reposa, permanece en esto. No es filosofía, no es solo espiritualidad, es física, es biología aplicada
a la conciencia, la propia física cuántica. Demuestra que el campo solo colapsa una realidad cuando el observador está en coherencia, y la coherencia no nace de la tensión o no, nace de la ansiedad, no nace del miedo a la coherencia, nace del silencio interno, de la confianza vibracional, de la entrega consciente que le dice al universo, no con palabras, sino con presencia, yo ya soy, yo ya tengo, yo ya vibro. Eso que elijo vivir en Bruce Lipton llama a esto la biología de la coherencia, un estado donde el cuerpo, la mente y el campo forman una sola frecuencia, capaz de geogonizar átomos, realinear circunstancias, mover posibilidades y colapsar en lo invisible la realidad que tú deseas experimentar. Y es en ese instante, en ese exacto instante, donde dejas de intentar controlar, donde dejas de luchar, donde simplemente respiras, sientes y permites que el universo comience, finalmente, a trabajar a tu favor, porque el campo cuántico no responde a tu prisa, responde a tu coherencia. Tal vez ya has pasado por esto. Cierras los ojos, visualizas con todo tu corazón, lo sientes. Creas en tu imaginación una escena tan real que por unos minutos realmente crees que eso ya es tuyo a mí. De hecho, en ese instante lo es, pero entonces abres los ojos y casi de forma automática la mente comienza a susurrar. Y ahora funcionó. ¿Cuándo va a suceder? ¿Cómo va a pasar? Y, sin darte cuenta, ese estado vibracional que habías alcanzado empieza a deshacerse en este. Es uno de los ciclos más sutiles y más agotadores en el camino de la manifestación, porque la ansiedad, disfrazada de vigilancia, es, en realidad, un mensaje vibracional de duda que envías directamente al campo. Bruce Lipton lo explica claramente. Desde la neurociencia, el momento en que sales del estado de certeza emocional y entras en el ciclo mental de la duda, tu cerebro activa nuevamente los circuitos del miedo, de la protección y de la resistencia. Y cuando eso sucede, se instala una nueva cascada bioquímica en cortisol, adrenalina, desconexión del campo y cierre total de las vías de creación. Observa bien, esto no pasa porque no sepas visualizar, ni porque no merezcas manifestar. Esto sucede porque hay un patrón inconsciente, profundamente arraigado, que asocia la seguridad con el control, y cada vez que tu mente intenta controlar cómo y cuándo algo va a suceder, en realidad le está diciendo al campo, no, creo que esto ya sea mío. Bruce Lipton va aún más lejos. Él muestra que esta ruptura de coherencia, este movimiento sutil de salir del estado de creación y volver al estado de vigilancia ansiosa, la informa al campo que ya no estás vibrando en la frecuencia del deseo realizado, estás, en realidad, vibrando en la frecuencia de la ausencia. Y tal vez nunca lo habías notado, pero hay pequeñas señales, casi invisibles, que te avisan que has entrado en este ciclo de autoboicot vibracional. Ese nudo en el pecho, esa respiración corta, apresurada, esa necesidad repentina de buscar señales, respuestas, confirmaciones externas, como si la realidad tuviera que demostrarte que te está escuchando. Pero en el campo cuántico, buscar señales es paradójicamente una señal de que no crees que eso ya fue creado en lo invisible, porque cuando realmente estás en coherencia, no buscas pruebas, tú te conviertes en la propia prueba. Caminas, respiras y sientes como quien ya es, como quien ya lo tiene, como quien simplemente sabe. Y es aquí, exactamente aquí, donde tantas manifestaciones se disuelven antes siquiera de volverse visibles, porque no es el universo el que falla, no es la técnica la que falla, es el estado vibracional que se rompe en el instante exacto en que la mente deja de confiar y vuelve a intentar controlar. Existe un mecanismo invisible, silencioso, que opera dentro del cerebro humano y que, sin que te des cuenta, puede estar saboteando tu frecuencia. Justo después de un momento de profunda conexión, ese mecanismo se llama expectativa. Al principio, después de todo, ¿quién no espera con ansiedad que algo suceda después de desearlo? ¿Quién no se ha sorprendido más de una vez mirando el reloj de la vida, esperando que el universo le traiga la respuesta lo más rápido posible? Pero aquí es donde la neurociencia espiritual nos revela una trampa oculta. Cada vez que visualizas
que creas una intención y comienzas a esperar ansiosamente el resultado. Tu cerebro libera dopamina, el neurotransmisor del placer y de la anticipación. Al principio, esto hasta parece algo bueno, porque la dopamina trae esa emoción, ese subidón de entusiasmo, esa sensación de que algo está por llegar. Sin embargo, el problema comienza justo después, porque la dopamina, así como sube, también cae. Y cuando cae, deja en su lugar un vacío químico, un pequeño malestar interno, una inquietud sutil que susurra silenciosamente: aún no pasa, todavía no es. And no leak. Bruce Lipton, en perfecta sintonía con las enseñanzas de Joe Dispenza, explica que un cerebro condicionado al futuro, ese cerebro que vive atrapado en la expectativa, en la espera ansiosa, en él, ¿cuándo va a suceder? En realidad, se desconecta del campo del ahora, y es en el ahora, y solo en el ahora, donde cualquier realidad puede ser colapsada. Este ciclo de placer gives deseo, gives insatisfacción, es uno de los mayores saboteadores de la manifestación consciente, porque cuanto más te proyectas hacia el futuro, esperando que algo venga, más refuerzas energéticamente la ausencia de eso en tu presente aún, y de forma casi cruel, eso se vuelve un ciclo. Ese pico de dopamina trae euforia, seguido de un vacío que genera ansiedad, que te lleva a intentar controlar, que genera más tensión, más resistencia y más distancia vibracional. Pero existe una clave, y esa clave se llama presencia. La presencia vibracional no es pasividad, es un estado interno donde aprendes a transmutar expectativa en serenidad, en donde comprendes que ya no necesitas esperar, porque dentro de ti esa realidad ya es Han. En ese estado ya no te preguntas ¿cuándo? Simplemente sostienes la vibración de quien ya está viviendo eso, aunque tus ojos físicos todavía no lo puedan ver, porque en el campo cuántico ya existe, porque en el nivel vibracional ya fue creado, y es esa vibración estable, coherente, serena, la que tiene el poder de transformar posibilidades invisibles en materia. Existe un instante sagrado en el proceso de manifestación que casi nadie comprende, y por eso casi nadie vive plenamente. Y es el momento que llega después de la intención, después de la visualización, después de la decisión vibracional. Y es justo aquí donde muchos se pierden, porque creen que después de enviar una intención al universo, deben empezar de inmediato a actuar, a buscar, a forzar, a correr detrás de lo que desearon. Pero el campo cuántico no funciona así. No responde al esfuerzo mecánico, no responde al hacer desconectado, él responde a la coherencia vibracional. Bruce Lipton es claro: después de que una intención ha sido definida, el verdadero trabajo energético ya no está afuera, está dentro, en el estado interno que tú sostiene. Y ese estado no es de agitación, no es de búsqueda, no es de vigilancia ansiosa, es de silencio, y este silencio no es ausencia de movimiento, es presencia pura. Es cuando tu campo energético se estabiliza en una frecuencia tan limpia, tan coherente, tan alineada, que cualquier ruido vibracional, como la duda, el miedo, la urgencia o la necesidad de controlar, simplemente desaparece en el campo cuántico. No reacciona a tu prisa, no se mueve porque insistes, no responde a la ansiedad disfrazada de acción. Él es responsivo, no reactivo. ¿Y qué significa eso? Que el campo se organiza no a partir de lo que haces, sino a partir de lo que te conviertes. Bruce Lipton lo explica con total precisión. Él enseña que el campo morfogenético, ese campo invisible que interconecta todo, responde directamente a tu coherencia. Él reconoce cuando tu vibración está en total alineación con aquello que deseas, y es a partir de ahí que las fuerzas invisibles comienzan a reorganizarse, las circunstancias empiezan a moverse, las personas, los eventos, las oportunidades y las sincronías empiezan a surgir, no porque corriste detrás, sino porque te alineaste internamente. El mayo R secreto de la fase después de la intención es exactamente esa: no hacer absolutamente nada, en el sentido de no interferir más, de no tratar de controlar más, de no seguir preguntándole al universo ¿y ahora qué? Porque desde ese punto ya no se trata de hacer, se trata de sostener con serenidad, con firmeza la vibración. Tikwayan ya es aquello que eligió Serrani. Es el verdadero estado de entrega cuántica.
donde ya no hay lucha, ya no hay ansiedad, ya no hay búsqueda, solo existe presencia. Y es en ese silencio vibracional donde el universo trabaja. Si existe una maestra silenciosa de la manifestación, esa maestra es la naturaleza. Ni quizá el mayor error de la humanidad moderna ha sido olvidar que estamos hechos de la misma sustancia que hace crecer los árboles, fluir los ríos y brillar las estrellas en el cielo. Observa un árbol. El árbol no se pregunta cuándo va a florecer. No entra en desesperación si hoy no hay frutos. No forza, no corre, no acelera su propio proceso. Simplemente mantiene funcionando de forma impecable. Su código interno se nutre de luz, de agua, de tierra y permite, con paciencia, que lo invisible actúe sobre lo visible. Esa es la misma lógica que rige el campo cuántico. Cuando tus condiciones internas están alineadas, cuando tu estado vibracional está en coherencia con aquello que elegiste vivir, lo externo florece sin esfuerzo. Pero este mundo moderno nos enseñó una mentira disfrazada de la ilusión de la productividad constante, la urgencia como estilo de vida, la creencia de que si no estamos siempre haciendo, siempre produciendo, siempre corriendo, entonces estamos quedándonos atrás. Solo que el universo no funciona como una máquina. El universo funciona como un organismo vivo, y al igual que en la naturaleza, todo obedece a ciclos, a tiempos, a ritmos. Bruce Lipton nos recuerda que la propia biología opera de esa manera. El cuerpo humano crece, se regenera, se sana, no porque tú lo ordenes, no porque lo forces, sino porque existe un código invisible que guía cada célula, cada átomo, cada respiración. Entonces surge una reflexión inevitable. ¿Quieres manifestar como una máquina, ansiosa, impaciente, dependiente de resultados instantáneos? ¿O quieres manifestar como un árbol que crece, que florece, que da frutos, simplemente porque respeta su propio ritmo interno? Cuando vuelves a observar la vida con los ojos de la naturaleza, todo cobra sentido, porque te das cuenta que no existe la urgencia en el universo. Low Q exist. Y cuando entras en ese flujo, todo lo que es para ti comienza inevitablemente a llegar. Existe un espacio invisible donde todo nace. Un espacio que no puede ser tocado con las manos ni medido con los ojos, pero que, paradójicamente, es el único lugar donde la realidad verdaderamente se forma. En ese espacio se llama vacío. Pero atención, en el vacío no es ausencia, no es carencia, no es inercia. En el vacío es presencia pura. Es un campo fértil, un campo donde la energía no está dispersa en ansiedad, ni fragmentada en expectativas. Es un espacio interno de silencio, de pura disponibilidad vibracional. La neurociencia espiritual, que une los estudios de Bruce Lipton, Gregg Braden y tantos otros, nos muestra que cuando accedes a estados profundos de quietud, ya sea a través de la meditación, la contemplación o simplemente de una pausa consciente, tu campo electromagnético se expande, tu corazón entra en coherencia, tu cerebro se desacelera, tus ondas cerebrales bajan de las frecuencias aceleradas del estrés hacia estados mucho más armónicos, como las ondas alfa y las ondas teta. Y es en ese estado, y solo en ese estado, que el campo invisible comienza a reorganizar las variables de tu realidad, porque cuando sales del ruido de la mente, del ruido de la duda, del ruido de la urgencia, el campo finalmente encuentra espacio para trabajar a tu favor. El vacío vibracional no es pasividad, es un estado activo de creación. Es cuando eliges conscientemente no interferir más, no dudar más, no buscar más. En su lugar, sostienes un espacio interno donde lo que has intencionado puede, por fin, manifestarse. Imagina, por un instante, el útero de la creación, un espacio oscuro, silencioso, sagrado, donde la vida germina, sin prisa, sin tensión, sin exigencia, simplemente porque existe un campo disponible, fértil, receptivo. Ese es el vacío creativo. Es ahí donde ocurren los alineamientos invisibles. Es ahí donde las circunstancias se reorganizan. Es ahí donde el campo encuentra las rutas, las conexiones, los caminos que la mente jamás sería capaz de calcular. Y por eso, cultivar
intencionadamente, momentos de vacío creativo, no es perder el tiempo, es, en realidad, el más elevado estado de creación, porque es en ese espacio, donde no haces absolutamente nada, que el universo hace absolutamente todo. Y, al final de todo este camino, llegamos a la revelación más profunda, una verdad que, cuando es comprendida, no solo transforma la forma en la que manifiestas, sino también la forma en la que vives. Bruce Lipton resume este entendimiento con una frase que resuena como en mantra: para el alma que ha despertado tu ambiente interno, siempre supera a tu ambiente externo. En la creación de tu realidad, obsérvalo, no es lo que haces, no es cuánto te esfuerzas, no es cuánto corres detrás de lo que deseas. Lo que moldea tu vida es lo que vibras, es en lo que te conviertes, es lo que sostienes, en silencio, dentro de ti, incluso cuando allá afuera el mundo todavía no te muestra ninguna prueba. La verdadera maestría espiritual no está en hacer más, está en mantenerte vibracionalmente coherente con lo que has elegido ser. Está en sostener en el silencio de tu campo eso que, para los ojos físicos, no exist. Neville Goddard, maestro de la creación a través de la conciencia, lo resume de forma absolutamente impecable en el sentimiento del deseo cumplido. Es el propio agente de la creación. Cuando lo sientes, cuando lo asumes internamente, como si ya fuera tuyo, y entonces no haces absolutamente nada más que sostener esa vibración. Activas el campo organizador de la realidad. Le permites al universo, que es infinitamente más sabio que tu mente, que reorganice en lo invisible todo lo que necesita moverse, alinearse y conectarse para que lo invisible se vuelva visible, porque al final no se trata de correr detrás, no se trata de controlar, no se trata de forzar a se trata de ser, de convertirte energéticamente en eso que has elegido vivir, y en ese estado ya no hay ansiedad, ya no hay prisa, ya no hay duda, tan solo existe una certeza silenciosa, una confianza vibracional que susurra sin necesidad de palabras: a lo sé, a lo siento, ya soy Ein. Y a partir de ahí es el universo quien trabaja, porque el universo no responde a tu prisa, responde a tu coherencia. Existe un paradigma silencioso que muy pocos se atreven a cuestionar y que sin embargo gobierna en secreto la vida de casi cada ser humano. Es la creencia de que mientras más haces, mientras más intentas, mientras más te esfuerzas, mayores son las probabilidades de que tu vida finalmente se alinee empero. Y si todo eso que has estado intentando hacer hasta ahora para manifestar, en realidad te estuviera alejando justamente de la manifestación, esa pregunta no solo es desconcertante, es profundamente liberadora, porque abre una grieta en esa programación mental que heredamos de generaciones, de culturas, de sistemas que nos condicionaron a creer que la realidad solo cambia cuando se lucha, cuando se corre, cuando se forza. Bruce Lipton, referencia mundial en epigenética, nos muestra que esta creencia no es solo cultural, es biológica. Desde que nacemos, somos programados para creer que somos víctimas del mundo externo, que nuestras circunstancias definen nuestro destino, que lo que pasa allá afuera tiene más poder que lo que pulsa aquí adentro. Pero la epigenética, esa ciencia que estudia cómo nuestros pensamientos, nuestras emociones y nuestros entornos moldean la expresión de nuestros genes, demuestra que eso no es verdad. No somos esclavos de nuestros genes, no somos víctimas del azar. Somos, en realidad, prisioneros de los programas inconscientes que operan en silencio mientras intentamos cambiar la vida solo a través del esfuerzo físico. Y aquí surge una verdad aún más desconcertante y al mismo tiempo infinitamente liberadora. Neville Goddard, maestro en el arte de crear realidades desde la conciencia, ya lo decía, con una simplicidad que corta como si fuera una navaja directa al alma. El verdadero creador no persigue, al asume internamente. Y tal vez, por primera vez, comienzas a comprender que esa ansiedad disfrazada de productividad, ese hacer desenfrenado, esa inquietud constante, en realidad no son señales de acción, son señales de carencia, de duda, de resistencia, porque al final todo se resume en una sola reflexión, profunda, necesaria, transformadora. ¿Qué pasaría si, después de tomar una decisión energética real, ya no tuvieras que interferir, ya no tuvieras que controlar, ya no tuvieras que correr detrás de nada, y, aún así,
absolutamente todo, comenzara a alinearse a tu favor, tal vez, solo tal vez, esta sea exactamente la llave que tu alma había estado esperando encontrar. Existe una trampa invisible, silenciosa, que la mayoría de las personas no perciben y se esconde exactamente donde menos imaginamos. En el hacer excesivo, en la búsqueda constante de controlar, en la carrera desenfrenada por conseguir resultados, cuando la vida parece no moverse, cuando todo parece estancado. La respuesta automática de la mente condicionada es acelerar, hacer más, intentar más, core M's. Pero lo que pocos saben es que en ese mismo movimiento comienza el distanciamiento vibracional de aquello que deseas manifestar. La biología del estrés lo explica con total claridad. Cada vez que tu cuerpo percibe que algo está fuera de tu control, se activa el modo supervivencia en ese estado. El cerebro libera cortisol, adrenalina y otros químicos que en otro tiempo fueron esenciales para protegernos de amenazas reales, pero hoy son esos mismos químicos los que cierran las puertas de la intuición, de la creatividad y del acceso al campo cuántico. Bruce Lipton es categórico: cuando el cuerpo está en estrés, desactiva el modo crecimiento ni sin crecimiento. No hay expansión, y sin expansión, no hay conexión con el campo de las infinitas posibilidades. Y eso explica perfectamente esa sensación sofocante de hacer, hacer y hacer, y que, aún así, porque el hacer, cuando nace desde el miedo, desde la urgencia, desde la ansiedad, no is creation, es resistencia, es desconexión. Y aquí surge una clave que muy pocos se atreven a mirar de frente en la manifestación. No sucede cuando actúas sin coherencia. No sucede cuando intentas, con tus manos físicas, forzar una realidad que, vibracionalmente, aún no corresponde a lo que sientes. La física cuántica lo recuerda con precisión. La realidad no responde a lo que deseas, responde a lo que tú eres, bioenergéticamente, en el ahora. Si tu campo vibra urgencia, miedo, tensión, entonces eso es exactamente lo que el campo refleja. Y no importa cuántas veces digas que confías, no importa cuántas veces visualices, si, en el fondo, tu biología está diciendo lo contrario. El punto de creación no está en el hacer descontrolado, está en ese instante exacto donde tú te conviertes internamente en la vibración de aquello que deseas. Es el momento en que sintonizas tu frecuencia con la realidad que has elegido vivir. Y entonces es la realidad la que empieza a moverse hacia ti. Es como sintonizar una estación de radio. La estación que quieres escuchar ya existe, está en el aire, siempre ha estado. Pero mientras giras el dial en la frecuencia equivocada, no puedes escucharla y no sirve de nada. Gritar al radio no sirve golpearlo, no sirve exigirle que toque la música correcta. La única cosa que hace que aparezca es el alineamiento de la frecuencia. Y exactamente así funciona con el universo, con el campo, con la vida. No se trata de perseguir, no se trata de exigir, no se trata de forzar, se trata de alinear, de vibrar, de ser, porque a partir de ese instante ya no eres tú quien persigue la realidad. Es la realidad la que, inevitablemente, comienza a reorganizarse a tu favor. Al final, todo se resume a una única verdad. Una verdad tan simple y al mismo tiempo tan poderosa que la mayoría de las personas pasan toda su vida sin darse cuenta. El colapso de una nueva realidad no sucede cuando intentas forzarlo, sucede exactamente cuando dejas de intentar. Bruce Lipton, con la claridad de la ciencia y la sabiduría de la espiritualidad, nos recuerda algo que cambia todo en tu entorno interno. Siempre supera tu entorno externo en la creación de tu realidad. ¿Y qué significa eso? Que no es lo que haces, es lo que sostienes dentro de ti. Es el campo vibracional que emites, lo que determina silencioso, lo que se materializa afuera. Joe Dispenza complementa esta visión con la neurociencia de la manifestación. Cuando tú sientes emocionalmente que ya eres eso que deseas, tu cerebro no distingue entre lo que es real y lo que es imaginado. Y, en ese instante, comienza a disparar los mismos químicos, las mismas señales eléctricas, las mismas hormonas que generaría si eso ya estuviera ocurriendo en tu realidad física. Pero no es magia, no es pensamiento positivo superficial. Es biología aplicada, es física cuántica encarnada en tu cuerpo. Es espiritualidad traducida en frecuencia, en vibración, en campo electromagnético. Y entonces,
aparece una pregunta que tal vez tu alma llevaba años esperando escuchar. Y sí, la mayor prueba de fe no es esperar, sino ya no necesitar esperar. Cuando sueltas el estado de espera ansiosa, cuando dejas de buscar señales, cuando ya no te aferras a comprobar ni a vigilar si el universo te escucha, y en lugar de eso, simplemente asumes dentro de ti que ya eres, algo grandioso comienza a suceder, porque el estado más poderoso no es la euforia, no es la obsesión, no es la búsqueda desesperada. El estado más poderoso es el silencio de la certeza vibracional en ese lugar interno, donde ya no hay duda, donde ya no hay urgencia, donde ya no hay resistencia. En ese lugar ya no persigues lo que deseas, te conviertes en lo que deseas. Y desde ese instante ya no eres tú quien hace, es el universo quien hace A, porque en ese estado de absoluta coherencia vibracional, todo el universo comienza a moverse. Y entonces todo se alinea. Todo se organiza, todo se manifiesta no porque luchaste más, sino porque finalmente te convertiste